Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, programa que no existe básicamente sin la presencia de mi adlátere, que está al lado, Correcto. Sebastián Porrini, máximo orador de la lengua castellana. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Bien, Pero bien. gracias por estas presentaciones Bueno, vamos a dedicarnos hiperbólicas. o hiperbóreas, Bueno. o hiperbolas. Bueno, nos dejamos de hacer chascarrillos que a veces molestan un poco a algunos suscriptores porque perdemos varios seguidores. Bueno. Les agradecemos como siempre que estén ahí presentes, sintonizando La Última Página como todos los lunes. Les recordamos que, como saben, tenemos varios medios de comunicación: el Facebook, el Instagram, el mail que figura siempre en la caja de descripciones. Aquí abajo siempre ven que salen nuestros medios. Así que, bueno, seguimos, Seba. Seguimos en este año, en este ciclo 2019 de La Última Página, que poco a poco va anunciando su final, ¿sí? Pero obviamente ya vamos anunciando nosotros que va a haber tercer ciclo de La Última Página en el 2020. Sí, por supuesto. ¿Renovamos contrato en este canal? Acabamos de firmar, Cecilia me acaba de firmar, Cecilia, la esposa de Sebastián, me acaba de firmar la autorización para seguir viniendo. Yo tengo que tramitar la otra. Claro, usted tiene... Bien, perfecto. Pero bueno, sin más, porque el año que viene vamos a tratar de cumplir con todos los pedidos que siguen llegando gracias a la bondad de nuestros suscriptores que nos piden y nosotros tratamos de cumplir con todo. Hoy sí, se va... Una aclaración, Diego, con la mejor buena voluntad del mundo, pero a veces las listas son enormes, ¿no? Y tampoco dominamos todo, ¿no? No, al contrario. Tenemos que vivir también, dar clases. Claro, y hablar de cosas de textos, de autores que tengamos trabajados, porque no es cuestión de leerlo media hora antes, ¿no es cierto? Bueno, y hoy no somos booktubers. No, ni... Bien, siga, continúe. No me dé letra. Hoy vamos a dedicar el programa, Seba, a un tema, ¿sí? Que por ahí ya hemos dedicado el año pasado un programa muy particular, que tuvo por ahí pocas vistas, pero que giraba en torno de un tema que no es de literatura estrictamente, sino que es de sintaxis, ¿no? Es un tema de armonía musical. Si quieren pueden ir a buscar en la lista de nuestros programas del año pasado, no recuerdo ahora el número del programa, que habíamos hecho una suerte de exposición respecto de los alcances que tenía la sintaxis y el estilo, estilo literario a partir de una confrontación o de un análisis digamos, imbricado entre lenguaje musical, principios de armonía y la sintaxis. Y hoy vamos a retomar un poco esa línea, pero sí ya en el terreno de la literatura. Exacto. ¿Qué pasa o qué relación hay entre la música como una de las bellas artes, citando a De Quincy, no respecto a la música, pero bueno, claro. Hay música que es asesina, bueno, no es música. Bueno, claro. Pero digo, las relaciones que hay entre, digamos, relaciones primitivas inclusive, y muy modernas por otra parte, entre música y literatura. Claro. Y acá me encuentro, Seba, en una especie de encrucijada, porque cuando pensábamos, vos lo sabés muy bien, cuando pensábamos en este programa, decíamos, bueno, ¿cómo encarar la relación muy profunda que hay entre música y literatura? Lo primero que surge es pensar, y seguramente los espectadores dirán, bueno, una posible aproximación entre música y literatura es ver el concepto de las transposiciones, ¿no? Totalmente. Desde la semiología, el concepto de transposición es la traslación, digamos, el traslado de un elemento significante que opera en determinado dispositivo artístico a otro dispositivo artístico. Claro. El clásico trabajo de la novela hecha película, la obra de arte hecha película, hecha ópera, y en este caso la literatura llevada al terreno de la música. Tenemos sobradísimos ejemplos. Las grandes óperas. Pienso en Wagner que llevó el cantar textos del Nibelungo, lo convirtió en una ópera, claro. Bueno, la Traviata, exactamente. Manuel Carlos, Tosca, y una infinita cantidad de textos literarios que fueron llevados al lenguaje musical. Claro. Hacer ese análisis nos llevaría primero mucho tiempo y siempre caeríamos de pronto en la misma idea, que es la transposición de ciertos elementos propios de la obra literaria escenificados. Eso en primera instancia. En segunda instancia podríamos hablar de las relaciones que hay entre música y literatura en tanto se retoma
la música en la literatura y viceversa. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, novelas en las que el hilo conductor es una pieza musical determinada. Claro. Pienso en la sonata Kreutzer de Tolstoy. Pienso en El acoso de Alejo Carpentier. La sinfonía el concierto barroco mismo, claro, de Alejo Carpentier. Pienso también en El oído absoluto de Marcelo Cohen. En el Doctor Fausto, de Thomas Mann, que si bien no toca una obra específica, sí toca el tema de la música. Exacto. La muerte de Menezes. Pienso, por ejemplo, en la novena sinfonía, en el caso inverso, la novena sinfonía de Beethoven, que es la primera sinfonía coral. Se retoma una oda de Friedrich Schiller, claro, ¿no? La oda a la alegría, o de Andy Freunde, que lo que hace Beethoven es todo el cuarto movimiento sostenido por un coro enorme, guiado por 4 voces clásicas, tenor, barítono, soprano, mezzosoprano, que recitan cantada los versos de la Oda de la Alegría. Pero insisto con 3 versos de Beethoven. Con 3 versos obviamente modificados. Pero digo, esas son operaciones desde nuestro punto de vista muy simples, por así decirlo. No simples en el sentido que es fácil. Yo no podría trasladar un poema a una oda, a una sinfonía. Pero los alcances del análisis que podemos llegar a hacer son muy fáciles de obtener, ¿no? O sea, en qué medida Beethoven retoma ciertos versos y los convierte en elementos significativos de su Oda de Alegría. Pero el tercer eje, o la tercera línea que nos interesa pensar respecto de la relación entre música y literatura, tiene que ver justamente con la dimensión tradicional de la música. O la mirada, si se quiere, un poquito más arcaica, un poquito más primitiva de la música. Sí, también, sí. Hemos trabajado, por ejemplo, hace un tiempo a Coomaraswamy, respecto del arte sagrado. Y en ese sentido, Coomaraswamy, si bien no toma el tema de la música estrictamente, sino que toma la obra de arte, la obra pictórica, más iconográfica. Claro. Gracias por el adjetivo. Nosotros queremos pensar la música como primera manifestación de lo sagrado. La música en tanto parte del ritual atávico, parte de una manifestación que comienza con la danza, en rigor, el acompañamiento de ciertos rituales, la emeleia, tan interesante de la tragedia griega. Digo, pero los cantos orgiásticos, por ejemplo, de la ditirambo, el ditirambo, el peán apolíneo, dan cuenta fundamentalmente de una relación muy íntima entre lenguaje, entre música, entre armonía, entre ritmo, entre melodía y poesía. Primera de las manifestaciones literarias de las que tenemos registro. De carácter eminentemente musical. De hecho, piensen que el género llamado lírico, a partir de la tripartición de género, proviene del tipo de obras que se acompañaban con la lira. Claro. La lira era un instrumento musical. Bueno, los misterios órficos, Orfeo es un bello joven que deleitaba a las bestias con la música de la lira y demás. Pero más allá de todo, los pitagóricos, Seba, vos que tenés un estudio muy acabado y muy profundo sobre los misterios órficos, los misterios pitagóricos, orfismo y pitagorismo, piensen ustedes que los principios de afinación, por ejemplo, de los instrumentos de cuerda están sostenidos por ciertos misterios matemáticos de los pitagóricos. 7 notas naturales. Entonces, si nosotros empezamos a pensar que de base la relación que hay entre música y literatura no es solamente una transposición, o no es solamente una relación de analogías o de referentes, en el sentido de que la música toma un referente literario y la literatura toma un referente musical, sino más bien una relación profunda entre la manifestación de lo sagrado en la danza, en la presencia musical, y su inmediata traslación al lenguaje poético. Claro. Exacto, es verdad. Hecho que de alguna manera determina que la poesía, la palabra, esté absolutamente en relación con el principio musical, con el principio armónico. Esto no quiere decir rima. No, por supuesto. Eso es un tema aparte, ¿no? Se ha pensado que la música de la poesía está ligada exclusivamente a la rima. Es verdad que la rima en muchos casos
colaboró y fue todo un descubrimiento, porque la poesía antigua no es rimada, es rítmica, es otro tema. Pero valga decir, por lo que dice Diego, fundamentalmente que para todo pueblo existe una determinada armonía en la música que se puede observar claramente en la poesía, en la música tradicional japonesa, en la música tradicional de la India, en la música tradicional africana, en la música tradicional australiana, donde conviven una serie de ritmos en relación con claramente una cosmogonía. Es decir, las notas musicales son 7, como los 7 planetas visibles, y entonces la relación astrológica de la música nos lleva a una relación con el universo. Sí. ¿No? Es decir, por eso Aristóteles dice la música de las esferas, que es la música celeste, digamos así. No creo que sea posible pensar en ese caso en específicamente una determinada música humana, sino en una música, se está refiriendo, como bien pensamos, a una armonía, a un funcionamiento armónico del universo que corresponde a una armonía microcósmica, que es la música que y vos podemos fíjate, escuchar. Seba, que los instrumentos más primitivos del ser humano son instrumentos vitales, son instrumentos sostenidos por el aire. Bueno, claro. Es el Exacto. ¿cómo se llama? La flauta, no es la flauta, Sí, la sí, sí. ocarina. Exactamente. La ocarina, Claro, el aulós. el aulós, el ukelele, la flauta, en La sus flauta, diversas claro. formas. Exacto. ¿Por qué la flauta? Porque el aire, el soplo, Claro. la psique, ¿no? el Ujú. spiritus, si se traslada en esos, aparte son elementos hechos de la naturaleza. O sea, la música viene de la naturaleza. Total. O sea, se cortan cañas, se hacen de barro, se hacen de, o sea, es la alquimia de los elementos para poder transportar en ellos el sonido del universo, Claro. el sonido cosmológico del universo. Bueno, en ese sentido. Y ni hablar de la voz. Bueno, La música folclórica, yo sé que ciertos, como Ángel, por ejemplo, hablar de folclore le va a molestar mucho, pero digo, el folclore, ¿no? La idea del pueblo, del folk, los cantos populares son cantos absolutamente guturales. Claro. Pongamos el ejemplo de los cantos del Yodelei, de los bávaros, Ujú. el canto con la voz quebrada de los chayeros en el norte de la República Argentina, el canto casi quebrado de la música escocesa, de la música irlandesa tradicional, el canto japonés, que es casi un quiebre de la voz. Totalmente. Y Sí. obviamente no tenemos que olvidarnos de los cantos rituales, el haka. El haka de El los haka de los neozelandeses, de los maoríes. que es una tradición ritual guerrera. Totalmente. ¿Mm? Claro. Y que es un grito. Fundamentalmente eso. Y bueno, desconozco, porque no tengo mucha investigación en el tema, las tribus africanas Sí. o Sí, sudafricanas. sí, por supuesto. Que Que no solo era un elemento de, de comunicación, sino que era fundamentalmente un elemento ritual. Y ahí vos tocaste un tema clave, Diego, que uno podría decir, están las 3 familias de instrumentos, ¿no? Están las familias de los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión. Y fíjense ustedes que en el caso de los pueblos africanos, los instrumentos de percusión tienen un valor fundamental, no porque no hubiesen desarrollado otros tipos de instrumentos, sino porque justamente lo que están golpeando es el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, ese parche estirado es el universo en el cual se concentra la energía, de forma tal que la comunicación con los dioses es una comunicación desde el punto de vista rítmico. Los ritmos de los pueblos africanos son ritmos de comunicación con los dioses. Con respecto a los elementos de viento, en la antigua Grecia la flauta está absolutamente prohibida en los rituales apolíneos, porque esto es ni más ni menos que un elemento del fuego que tiene que ver claramente, el aire como fuego, ¿no? El aire caliente, tiene que ver fundamentalmente con lo dionisíaco. Por eso en los rituales dionisíacos estaba esa presencia. Y en el caso de la lira es apolínea,
¿no? Que el mito nos cuenta que, bueno, Apolo se niega a soplar una flauta porque le deforma, ¿no?, la cara y entonces la belleza y demás de lo armónico. Estamos hablando de las 7 notas naturales, que son las notas de lo celeste, frente a lo terrestre, ¿no? El aire terrestre, la presión, ¿no?, de lo dionisíaco en relación con lo apolíneo. Pero todo eso en consonancia con ¿qué? Con los 4 elementos naturales, agua, fuego, tierra, aire, que tienen una consonancia también en relación con lo astrológico. Es decir, la música no era porque sí. Ahora, Diego dijo algo maravilloso, que es, se encuentra en la música del siglo XIX, ya academizada y demás, se encuentra todavía, y en buena medida, hasta yo diría hasta Mahler, ¿no? En el sinfonismo, digamos así, un trabajo con lo tradicional muy claro. Les recomiendo que ustedes escuchen el himno a los querubines de Tchaikovsky, ¿sí?, que es una música ritual de la ortodoxia, y van a recuperar lo que es verdaderamente una música angélica. No tiene instrumentos, es música vocal, y ustedes saben que el ritual ortodoxo ruso tiene por características mantener el mismo ritual de hace miles de años. Digo miles porque incluso el templo está organizado de acuerdo con el templo mosaico. Pero mirá vos, análogamente, en las grandes tradiciones del sur de los Estados Unidos, las grandes tradiciones de la iglesia del sur de los Estados Unidos, el gospel, más que el gospel, antes del gospel, es el Sacred Harp. El Sacred Harp, sí, señor, es un tipo de música eclesiástica, digamos, música de misa, que responde no solamente al canto, sino al movimiento corporal. claro, El guía, el coro, hace este movimiento y son imposibles de cantar porque son notas sharp notes, son notas enteras, digamos, notas claro, naturales. Mantener una melodía con puras notas naturales es muy difícil. Claro. A menos de que parezca Exacto. fácil. Pero es un canto ritual y la palabra, digamos, la poetización de esa música está en consonancia con lo que la música exige. La agudización de los tonos, claro, lleva a un paroxismo. En el final, estoy haciendo un mejunje pero viene al caso, en el final de La Resurrección de Gustav Mahler, que es la sinfonía número 2 de Gustav Mahler, si ustedes ven el final de esa sinfonía, van a entender que la resurrección, entendida como idea o entendida como símbolo, si se quiere, de una trascendencia, de una elevación, de un ascenso, de un subir y subir, está contrapuesta, ¿sí? Contrapuesta no, perdón, no es la palabra contrapuesta, está amalgamada con la progresión de acordes que cada vez van subiendo en su tono, claro, al punto tal de que en un momento el coro llega a una nota casi imposible. Exacto. En el momento del éxtasis de la resurrección, en el momento en que se dice resucita, el coro tiene que hacer un tutti imposible, claro, de lograr si no es con conocimiento de armonía musical. Exactamente. Las recomendamos, por ahí podemos dejar un link abajo, sobre todo la versión de Leonard Bernstein y el coro de la Filarmónica de Viena, que está muy bien logrado, y sobre todo Bernstein, que está poseso básicamente. Sí, realmente. Digo, literatura entendida... Es un dionisíaco diciendo. Claro. Literatura la vamos a entender aquí como lenguaje poético, fundamentalmente. Claro, bueno. Lenguaje primordial, por así decirlo. Vos sabés, Diego, que hago la relación, ya que hablamos de Mahler, Gastón Sublet, el gran metafísico chileno, vivo, por suerte, y hombre estudioso de la tradición mapuche, tiene un estudio sobre la 10ª sinfonía de Mahler. Él vivió una especie de revelación, esto es importante, una revelación en relación con la escucha de la 10ª sinfonía de Mahler. Voy a ser breve, porque si no esto me llevaría todo el programa. Ustedes saben que Gustav Mahler escribió 9 sinfonías completas. La 10ª solo escribió el adagio, que es enorme. Sí, claro, empezó por el adagio. Yo pero, lo cargo, porque hay que empezar una sinfonía por un adagio, ¿no? Y bueno, vivía en el siglo XX. Sí. Claro, lo que se venía no era muy bueno.
Y en algún sentido, dice Gastón Sublet que vivió una revelación. Dice, me pareció estar escuchando algo que tenía, desde el punto de vista musical, no tiene palabras, es música pura, que tenía relación con algo que le pareció que podía tener una tonalidad y un ritmo desde el punto de vista de algo superior. Se le ocurrió pensar en el Génesis bíblico. Entonces, ¿qué hizo? Fue a ver al gran rabino de Santiago de Chile para ver el texto original en hebreo del Génesis, el famoso Bereshit, ¿no? Ruach, ¿no? Que habla de la creación. Y para asombro de todo el mundo, Gastón Sublet pudo confirmar que el texto musical de Mahler tiene el mismo ritmo que el Génesis bíblico. Ustedes me dirán, Mahler dominaba el hebreo de forma tal, a pesar de venir de familia judía, dominaba el hebreo de forma tal de poder transponer. No era necesario. No era necesario, exacto. Porque hay una consustanciación, claro, en la música. Yo voy a citar, ya que Seba lo mencionaba, voy a citar a Marius Schneider. Bueno, ¿qué decir de Schneider? Es un experto en el análisis que se da, y salió como una... El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Si bien es un trabajo sobre mitología en el ámbito de la escultura y de la simbología animal y natural, en el apartado titulado El valor metafísico de la música, Schneider dice: la idea de que una verdad tiene que cantar parece constituir el fundamento de aquel pensar antiguo que, en su estado de evolución más alto, llegó a concebir el cosmos como una armonía. Todo el papel místico de la música se resume en la fórmula despertar el corazón por medio de canciones, consolidar por los ritos, consumar por la música. ¿Puedo soltar la cuerda? Ya que estamos bien, perfecto. Como dice el profesor, y ya que estamos. Bien. Cuando se vive un ritual en serio, se vive una transmutación. Es decir, por eso les decía, escuchen el himno de los querubines de Tchaikovsky. Es una elevación la que se siente, pero literal. Es decir, no se trabaja con lo sentimental. Lo sentimental hunde, ¿no? Me hunde en el... La melancolía. Exactamente. La melancolía dice... La música, claro. La música no es melancolía. No, porque la música no puede... La música sacra no puede llamar a lo sentimental. No puede llamar... Claro, exactamente. No estamos hablando de un mundo de infrapsíquico, sino que estamos hablando de un mundo suprapsíquico. Mundo suprapsíquico que justamente trabaja con una música que tiene que despegarnos de lo cotidiano. Por eso la música ritual es tan particular. Yo los invito a escuchar música ritual japonesa. Van a sentir una sensación absolutamente diferente y seguramente incómoda al comienzo, pues es un ritmo muy particular. Lo mismo que nos pasa con un ritmo tradicional africano. Vamos a vivir un descolocamiento, pero justamente ese elemento que me descoloca lleva a que esté en una situación absolutamente elevada respecto de ciertos elementos del sentimiento cotidiano. Por eso, generalmente en las músicas rituales se usaba, y se sigue usando en algunos rituales, una lengua lejana, arcana, una lengua antigua. Bueno, claro, ahí vamos a ir a otro genio. Es decir, los rusos que van hoy a la iglesia ortodoxa no entienden el canto, porque está escrito en ruso antiguo, en eslavo antiguo, pero es justamente esa música mítica que tiene que llevarme a lo mítico. En la tragedia griega, los coros estaban en dórico. Los atenienses muy probablemente entendían la línea general, es como si nosotros escuchásemos un relato en latín. Alguna idea tendríamos, pero es una musicalidad que habla de lo mítico. Por eso los rituales es difícil de modificar. Escuchaba a un popper ruso decir, nosotros somos tan antiguos que somos revolucionarios. Claro. Es decir, interesante, ¿no? La revolución, rivolta, como diría don Julius Evola, rivolta, en tanto de volver atrás. Claro, exactamente, de volver. Que es
Y podemos ir a eso, Diego, porque nos quedan pocos minutos. Diego me señalaba Karl Orff, ¿no? Lo que hace Karl Orff con la famosa Carmina Burana, pero sobre todo con el Catulo y Carmina y con el Triunfo de Afrodita, es trabajar con textos en francés antiguo, en alemán antiguo, en latín y en griego, ¿no? En las distintas obras, teniendo en cuenta que no es el texto el que voy a escuchar, sino lo que voy a escuchar es verdaderamente un melos tradicional. El Triunfo de Afrodita está en griego clásico. Y las partes orgiásticas están absolutamente escritas sobre la base de textos antiguos afrodisíacos, que no necesariamente tenemos que entender la palabra, no es que nos nombre las partes pudendas, sino que directamente la misma fuerza melódica lleva a eso. Es un canto al matrimonio, ¿no? Lo que está haciendo, es un canto, un epinicio, diríamos, ¿no? Está narrando con fuerza musical y con fuerza de la palabra, sin que entendamos el significado, tocando las fibras del ritmo más profundo del ser humano. Y no solamente eso, todos ustedes, en cierta medida, conocen el Carmina Burana, fundamentalmente, sin siquiera saber quién fue Karl Orff y qué corno quiso hacer con el Carmina Burana, porque es esa música que suena a arcaica, que suena épica. Sí. Exactamente. Ruta tu bom. Estoy cantando pésimo, no importa, pero todos tienen en el imaginario. ¿Por qué? El proyecto de Orff, después lamentablemente parar el colectivo, sí, empezó a derivar el colectivo de esta manera. Colectivo, claro. Digo, pero separemos las ideas políticas de los objetivos estéticos. Digo, Karl Orff recupera, de lo que la tradición lo usó él. Claro, recupera unos textos que encuentra en un monasterio, que se encontraron en un monasterio, escrito por monjes, que se cantaban en las tabernas. Exactamente. Eran cantos procaces. Taberna, cuando claro. Y escribe, retoma esos versos y los convierte en una pieza musical, toma como 20 fragmentos, creo, y compone una obra en 3 partes. El Carmina Burana, Catulo y Carmina Burana de 1937, el Catulo y Carmina de 1943. ¿Qué hacía el tipo componiendo? Bueno, no importa. Y el Triunfo de Afrodita en 1953, ya un poquito más. Ya el Triunfo viene después de la debacle. Pero digo, lo que busca Orff, y lo declara en un artículo, es recuperar o regresar a la musicalidad fundamental. Porque escuchar el Carmina Burana no es escuchar algo que me suena arcaico, no, es volver a aquello, con una lengua es mítico, indescifrable, con una lengua incomprensible, inefable, porque justamente el lenguaje del mito es inefable. Exacto. ¿No? Lo que hace la literatura, y ahí sí nos metemos en un terreno más cercano a nosotros, es generar, tomando a los formalistas, el extrañamiento. Y el extrañamiento no es solamente en el referente, no es solamente el hecho de tomar un referente y transformarlo en tal, sino desestabilizar con la palabra. Y el poema, la poesía, al igual que la música, viene a desestabilizar el silencio. Exacto. Decía Daniel Barenboim en una entrevista que le hacía, dice, ¿qué piensa que es la música? Dice, la música es ausencia de silencio, ¿no? Es decir, cuando hay silencio aparece la música, cuando deja de haber silencio el universo canta. Claro. Cantan las aves, dice Schneider, cantan las piedras. La cosmología musical, la filosofía de la música, tiene muchísimo esto. Y ni hablar después las operaciones magníficas que se han hecho. Pienso, por ejemplo, en The Zauberflöte de Mozart, que es una ópera basada en un ritual masónico, pero el área de la Reina de la Noche es casi mortal, porque llega a un punto de paroxismo, ¿no? de la reina, que tiene que ser una mezzosoprano, un fa, llega a un fa de la muerte, como le dicen algunos especialistas, porque nadie llega, nadie que normal, que no tenga, porque ahí tiene que haber una posesión. Totalmente. O sea, la voz es un instrumento. Y fíjense ustedes que el instrumento es la voz, el decir, la palabra. Bueno, Diego, lo que pronuncia. pensá que en el canto gregoriano
Ni hablar. No había acompañamiento y era la voz. Justamente, y la iglesia en ese sentido se negó a la incorporación de instrumentos hasta muy avanzado el siglo XVII, porque era la voz humana la que elevaba, la que tenía que es lo que hace Tchaikovsky en la obra que estoy citando. Y por otra parte, yo estaba pensando en el hecho clave de que cómo se despide Karorf. Karorf se despide con una obra que se llama Finis Comoedia, Tempus Comoedia, o sea, la comedia del fin de los tiempos, en un sentido tan particular que usa todas las lenguas, no solo el latín, el griego, sino también hasta el castellano. Sí. Como diciendo, vendrá el fin de los tiempos, ¿no? Y esa comedia que se cierra, se tiene que cerrar desde un punto de vista ritual. Y ustedes dirán, ¿por qué comedia y no tragedia? Porque va a terminar bien. Porque el fin de los tiempos termina bien. El principio de la música es tensión y reposo. Claro. La música armónica, fundamentalmente. Exactamente. No la inarmónica, la dodecafónica, que es pura tensión. Claro. Tiene que haber un alivio. Por eso Shakespeare lo último que escribe es una comedia. Una comedia. Una comedia en la que canta. Hay una escena muy bella en la que Calibán le dice, no tengas miedo, la isla estará llena de sonidos. Be not afraid, the air is full of noises. Dice, como un millar de instrumentos reventándose al mismo tiempo. Claro. Y desearé, bueno, más o menos, armonía. Volver a soñar con eso, volver a dormirme para seguir. Es la isla utópica de la armonía. De utopía en el mejor sentido, ¿no? Bueno, creo que podríamos seguir hablando por horas, pero sí, piensen en esto, la relación entre música y literatura desde un punto de vista arcaico, tradicional, no podríamos ser menos, ¿no? Así que bueno, los invitamos a que sigan leyendo con nosotros y volviendo a estos temas que son revolucionarios, ¿no? Sí. Gracias por estar ahí, sí. Seba, como siempre, nosotros nos veremos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Chao, nos vemos. Adiós, gracias.